Bueno, otra vez, bienvenidos a todos, estamos contentos de poder estar juntos otra vez como iglesia en una manera un tanto extraña, y esto va a ser así, es una nueva forma de congregarnos, va a ser una nueva forma de llegar a la iglesia y tener otros hábitos, y esto va a ser por bastante tiempo. Que vamos a empezar cantando número... se me voló. 213. Al único. Al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy tributamos coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, consagramos todo nuestro ser a ti. Muy bien, hay una cosa que es un tanto obvia, pero la voy a mencionar, y que en algunos casos será inevitable. Por ejemplo, que lleguen nuestros sobrinos y se nos tiren en un abrazo, ¿sí? Así que eso lo entendemos, como quizás aquí los que son familia y tienen pequeñitos que no los ven en la semana y se acercan a darles, bueno, se entiende perfectamente eso. Así que también esperamos que nos comprendan a nosotros con nuestros sobrinos, que vienen a saludarnos. Ahí sí que hay, porque nos vemos y estamos cuidados en eso en la semana, así que se entiende esa parte, ¿sí? Así que tenemos cuidado. Por eso, entre ustedes que son familia, están sentados en el mismo banco, porque sabemos, conviven, así que no hay ningún problema con eso. Bueno, yo tengo ganas de cantar uno más. Perdón, vamos a cantar uno más. 2:14. A romper el protocolo de lo que pensaba hacer. Bueno, estamos todos muy bienvenidos, pero hay alguien que viene por primera vez a la iglesia. Y es Maiten. Es la primera reunión que está con nosotros. 7 meses sin reuniones. Y bueno, está preciosa, es mi sobrina, pero está preciosa. Así que bienvenida, Maiten. Y bueno, no tuvimos tiempo de hacer todo lo que hacemos en la iglesia, de felicitarles, honrarles en este momento por eso, pero también orar y pedir y rogar que el Señor les dé sabiduría para criarle en el temor del Señor. Así que bueno, felicitaciones a nivel iglesia, lo hacemos ahora oficialmente. 214. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vive y siempre reinará. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, Dios te exalto.
Cristo mi Rey. Ven, cantemos a Jesús, aclamemos a nuestro Salvador. Adórale, alábale, es digno nuestro Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Soberano, soberano, cielo y tierra están en tus manos. El trono y la corona tuyos son, somos tus siervos, tú eres el amo. Soberano, soberano, cielo y tierra están en tus manos. El trono y la corona tuyos son, somos tus siervos, tú eres el amo, Señor. Muy bien, vamos a pasar al tiempo de la enseñanza, luego cantaremos uno más antes de irnos. Bueno, si todos no se asusten porque es que hay mucho polvo aquí afuera. Juan capítulo 13, ahí es el texto. Y también para mí es un desafío, porque ya me acostumbré a grabar los mensajes. Y en la grabación hay algunas cosas que no se dan, y es el hecho de que yo voy todo de corrido. Espero no ser muy largo, ¿sí? Muy bien. Juan capítulo 13 en sus Biblias. Y si lo soy, el hecho de que es la primera reunión después de cuarentena, lo van a soportar. Juan capítulo 13 en sus Biblias, versículo 34 y versículo 35. Vamos a leer el contexto. Versículo 31 dice así. Juan 13, 31 dice así. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por la misericordia que has tenido con tu iglesia de permitir que podamos volver a congregarlos juntos en este lugar. Rogamos que sea un tiempo provechoso en todo sentido, en la enseñanza de la palabra, hablando tú a nuestros corazones, pero también en la comunión unos con otros, animándonos y alentándonos. Gracias por cada uno de los que podemos ver hoy, que están aquí, y rogamos que tú bendigas sus vidas. Rogamos por los que no están y rogamos que tú bendigas sus vidas, que también tu palabra pueda ser para ellos de bendición cuando la escuchen. Y rogamos que tú ministres sus vidas en este tiempo también, esperando para volver a congregarse. Rogamos por aquellos que están tomando tiempo para cuidarse por algún contacto que han tenido con personas contagiadas y pedimos que tú guardes sus vidas. Oramos en el nombre de Jesús pidiendo tu bendición. Amén. En nuestros tiempos, cuando alguien se convierte, lo llamamos creyente o cristiano. Esa es la manera que nosotros tenemos común de
referirnos a alguien que realmente ha recibido a Cristo como Salvador. También solemos usar esa expresión. Pero en tiempos de Cristo, cuando alguien se convertía, cuando alguien ponía fe en Cristo para salvación, no se lo llamaba ni cristiano ni tampoco se lo llamaba creyente, sino la palabra que se utilizaba era discípulo. Esa era la palabra que se utilizaba. Y esto fue así de llamar a los recién convertidos discípulos. Esto fue así por bastante tiempo, especialmente cuando comenzó la etapa de la iglesia, por unos 10 o 12 años. Recién en Hechos capítulo 11, versículo 26, en Antioquía, en la iglesia donde estaba el apóstol Pablo enseñando, recién ahí dice la Escritura que se le llamó a los discípulos, se los llamó cristianos por primera vez. Y no es que la iglesia le puso ese nombre, eran los que no estaban en la iglesia, los que no conocían a Dios, los miraban a los creyentes, y a los discípulos, a los creyentes, y decían, estos son cristianos, son pequeños Cristos, porque eso significa la palabra cristiano, porque ellos se comportaban de la misma manera que Cristo se comportaba, y ahí se los llamó por primera vez cristianos. Pero antes de eso, la palabra que se usaba para referirse a los discípulos era la palabra, a los creyentes era la palabra discípulo. Ser discípulo en el concepto bíblico no refería a un tipo especial de creyente, uno más consagrado, uno más fiel, con más crecimiento o mayor conocimiento acerca de la Biblia, sino más bien se refería a todos aquellos que habían sido salvos por la fe en Cristo. O sea, referirse a un creyente como discípulo era referirse a todos los creyentes se los llamaba discípulos. Y esto es importante en realidad, porque ser discípulo y ser creyente, en el uso que le daba Cristo a esa palabra, era exactamente lo mismo. Cuando nosotros vamos a los evangelios, y también especialmente a los primeros capítulos del libro de los Hechos, cuando leemos la palabra discípulo, se está refiriendo a un creyente, indistintamente si es crecido en la fe o no es crecido en la fe, pero así se usaba esa palabra, y especialmente en los evangelios. Ahora, esto nos sirve a nosotros para saber cómo interpretar el uso de esa palabra justamente en los evangelios. Todo lo que se aplica en los evangelios a un discípulo es todo lo que debemos aplicar nosotros a todos los creyentes. No a algunos en manera especial o particular, sino a todos los creyentes. Porque ser discípulo y ser creyente es exactamente lo mismo. Ahora, cuando Cristo hacía un llamado a la salvación, desafiaba a las personas a ser su discípulo. Ese era el desafío de Cristo para con las personas cuando los llamaba a arrepentirse y a poner la fe en Él. Los llamaba a ser su discípulo porque era la manera de poder visualizar de forma práctica que realmente había fe en la persona. Por eso Cristo llamaba a las personas a ser sus discípulos. Un discípulo en el tiempo y en la... estoy tratando de que no se vuelen las hojas. Y en la cultura hebrea, un discípulo era alguien que dejaba a su familia y se juntaba con su maestro, con su rabino, y lo seguía por donde vaya. Por ejemplo, veían en Israel, veían a un rabino, y detrás uno podía ver su grupo de discípulos que lo seguía. Esa figura utilizó Cristo para referirse a los creyentes, para referirse a aquellos que tenían fe en Él. Entonces, tener fe en Cristo es ser un discípulo, un seguidor de Cristo. Si nosotros entendemos bien el uso de la palabra discípulo, vamos a poder interpretar muy bien a qué se estaba refiriendo Cristo en los evangelios cuando hablaba justamente de ellos. Así que no era un mero reconocimiento de labios ser un discípulo, reconocer que Cristo es el Señor, era una firme determinación de seguirle, dejando atrás un estilo de vida. Uno podía ver en el concepto de discípulo, podía ver de forma práctica lo que significa tener fe en Cristo para salvación. Hoy en día nos hemos acostumbrado mucho a pensar que alguien es salvo simplemente porque hace una oración. Ese es un concepto que no está en la Biblia. El concepto que transmite la Biblia de la fe en Cristo es el concepto de un discípulo. Un discípulo es un creyente, un seguidor de Cristo que ha dejado atrás un estilo de vida. Ahora, tenemos en cuenta eso y he hecho esta introducción para poder tener en cuenta, queridos hermanos, cómo usa Cristo la palabra discípulo acá en este texto. Dice que conocerán que son mis discípulos. En el verso 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos de los otros. Si tenemos en cuenta el uso que Cristo le da a la palabra discípulo, la Biblia le da la palabra discípulo, nosotros entonces tenemos que decir que Cristo que dijo esto, conocerán todos que ustedes son creyentes. Esa es la expresión a nuestra forma de hablar hoy en día.
lo que Cristo está diciendo, de esta manera todos se darán cuenta que ustedes son creyentes verdaderamente, que son verdaderamente mis seguidores. Bueno, ¿de qué manera todos iban a llegar a darse cuenta que ellos eran los seguidores de Cristo, que eran creyentes? Bueno, Cristo dice allí, si tuvieses amor los unos con los otros. Así que Cristo presenta el amor como la virtud que caracteriza a los que son verdaderamente salvados. Es la evidencia de una verdadera salvación. El hecho de amar, dice Cristo acá, es lo que caracteriza justamente a aquellos que son verdaderos creyentes. Todos conocerán, en verdad, que son salvos, que son creyentes, que son mis discípulos, que han acudido a mí en fe y en arrepentimiento, si ustedes tienen amor los unos con los otros. Bueno, ¿qué clase de amor es el que caracteriza a los salvados? Y ahí vamos a decir nosotros dos cosas en esta mañana para poder responder esa pregunta a la luz de lo que Cristo presentó aquí. Y en primer lugar, el amor del que Cristo habló, que caracteriza justamente a aquellos que son verdaderamente salvos, es un amor preciso. Es un amor preciso. Dice versículo 35, si tuviereis amor los unos con los otros. Cristo no dijo que conocerán que son creyentes si tienen amor simplemente. No terminó ahí la frase, sino dijo si tuvieseis amor, si tuvieran amor los unos con los otros. Es un amor preciso, es un amor enfocado precisamente en los unos a los otros. ¿A quiénes les estaba hablando Cristo justo ahí? Era la última cena, el momento donde iba a ser entregado, y estaba Cristo cenando con los discípulos. Y se refería a ellos, a los creyentes. A los creyentes. Los unos con los otros indica un amor enfocado de manera especial y particular en los creyentes. Así que Cristo está diciendo, todos conocerán que ustedes son verdaderamente mis seguidores, salvados por la fe, si ustedes tienen un amor enfocado especialmente en los demás creyentes. Porque dice, si tienen amor entre ustedes, entre ustedes. Este es el amor, queridos hermanos, que identifica solo a los creyentes. Porque no es posible amar a los demás creyentes, amar a la iglesia de Dios, si no se tiene vida nueva en Cristo. Por eso Cristo dijo, este amor identifica al que es salvado, porque solamente el que es salvado puede amar a los demás creyentes. Eso es lo que está diciendo, si tienen amor los unos con los otros. Así que Juan presenta esta verdad de manera categórica, no solamente aquí en el Evangelio, que Juan utiliza el amor como la manifestación, el amor a los creyentes como la manifestación de una verdadera salvación, sino también en sus cartas. Cuando Juan escribe la primera carta, él dice que justamente el amor a los hermanos es lo que identifica que alguien es verdaderamente salvo. Busquen allí en sus Biblias, primera de Juan, capítulo 2, y vamos a notar el énfasis en esa pequeña carta, el énfasis que hace Juan de recalcar que esta es la evidencia de una verdadera salvación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Dice así, versículo 7 al 11, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Solamente un pequeño paréntesis ahí para explicar esto. Habla de un mandamiento nuevo allí. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Este de Juan capítulo 13, cuando Cristo dijo, les doy un mandamiento nuevo. Vamos a explicar en un momento por qué es un mandamiento nuevo. Pero Juan está haciendo la conexión entre su evangelio en Juan 13 y la carta. Está hablando exactamente de lo mismo, de lo que Cristo enseñó en Juan capítulo 13. Dice así versículo 9, el que dice, confiesa, ¿no?, que está en luz, o sea, que es creyente, a eso se refiere, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Dice, el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hay un énfasis allí de Juan de decir, amar al hermano es estar en luz, aborrecer al hermano es andar en tinieblas. Uno podría pensar, bueno, se está refiriendo a las trifulcas, a los problemas que a veces hay entre los creyentes mismos y que se pelean. Bueno, no se está refiriendo a eso, Juan.
Porque cuando Juan utiliza la frase estar en tinieblas se refiere a alguien incrédulo, alguien que no conoce a Dios, y eso ya lo dejó planteado en el capítulo 1 de la primera carta. Dice, nosotros andamos en luz como Él está en luz, y si no andamos en luz como Él está en luz, nosotros estamos perdidos en tinieblas. Así que de esa misma manera utiliza la palabra acá Juan, tinieblas. Y habla del hecho de, específicamente refiriéndose a ese nuevo mandamiento que Cristo les había dado, lo que identifica al verdadero Salvador. Ama a la iglesia de Dios. Si no ama a la iglesia de Dios, que son los creyentes, está en tinieblas todavía. Noten el énfasis en capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3 de la primera carta, versículo 10. En esto se manifiesta, dice, los hijos de Dios. Noten que dice, en esto se hace claro quiénes son los hijos de Dios, quiénes son salvos. Dice, y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hay dos cosas allí y nosotros hacemos énfasis en una. No hacer justicia es no vivir en santidad, no estar creciendo en santidad, que es lo que estamos hablando los miércoles. Pero lo otro que marca ahí es algo que ya viene acentuando. Dice que no ama a su hermano. Y noten lo contundente que es Juan. Dice, no es de Dios. No está ahí con un gris. Dice, ¿es o no es creyente? Eso es lo que está diciendo allí. ¿Cuál es la marca de que es creyente? Que ama a su hermano. Y utiliza esta manera de hablar Juan en su carta para referirse a la iglesia, incluir al hecho de los creyentes en la iglesia. Versículo 11 del capítulo 3. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Qué principio? Desde el comienzo, cuando Cristo lo dijo. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? ¿Cómo sabemos que somos creyentes? Interesante, ¿no? Si uno se pregunta, ¿cómo sé si soy creyente? Yo tengo dudas de mi salvación. Bueno, el texto dice esto, en que amamos a los hermanos. El amor a los creyentes, noten que es un amor hacia los creyentes, es un amor enfocado hacia los creyentes, es la evidencia de que uno ha sido salvado. Note la contundencia con la que termina ese versículo 14. El que no ama a su hermano permanece en muerte, todavía no ha sido salvado, todavía no conoce al Señor como Salvador. Capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11 dice así, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nosotros tenemos amor hacia la iglesia de Dios, significa que Dios está en nosotros. Tenemos la salvación. Esa es la idea de las expresiones de Juan en esta carta. Y capítulo 4, versículos 20 y 21 dice así, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Queridos hermanos, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, presenta la vida en Cristo como una relación de amor. A Dios primeramente y en segundo lugar a los hermanos. Y Él establece ahí una conexión entre las dos cosas. Si nosotros amamos a Dios, que la única manera de amar a Dios es siendo salvados, por la fe en Cristo, si no lo amamos, siempre rechazamos a Dios en nuestros corazones. Si amamos a Dios, entonces, como una consecuencia de esa salvación, amamos a los hermanos. Hay una relación inseparable, está diciendo Juan allí. Dejó establecido Juan aquí que no es posible amar a Dios si no se ama al hermano. O sea, la evidencia que tenemos de que alguien es creyente en su corazón, que es algo que no podemos ver, lo vemos visualizado en su relación con la iglesia de Cristo. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. El amor a los creyentes entonces es el resultado de haber sido salvados. El amor a Dios se hace evidente en el amor a los hermanos. Entonces, queridos hermanos, el amor que identifica a los verdaderos creyentes es un amor preciso. No es cualquier amor, es un amor preciso, dirigido, enfocado y expresado de manera particular a los creyentes. Esto es a la iglesia de Dios. En el mundo hay muchas personas que practican la filantropía. La filantropía es el amor a la humanidad, pero no quieren saber nada con la iglesia de Cristo. Y ese amor no es el amor del que está hablando
Juan aquí en su evangelio y en sus cartas. Uno puede tener amor, una persona puede tener amor a la humanidad, puede entregar su vida por la humanidad, pero ese no es el amor que viene de Dios. El amor que viene de Dios es un amor enfocado precisamente en los creyentes. O sea, alguien puede entregar su vida por la humanidad, pero aborrecer a la iglesia de Cristo, no querer estar con la iglesia de Cristo. Ese amor no es el amor que viene de un salvado, de alguien que ha sido salvado por la fe. En el mundo hay muchas personas que tienen amor por las causas humanitarias y ecológicas, y las hay, pero no tienen ningún amor por la iglesia de Cristo. Ese no es el amor de un creyente, ese no es el amor de un salvado. Hoy en día se ha vuelto un poco bastante heroico y sublime el amor idolátrico a las mascotas. Y estoy siendo un poco políticamente incorrecto al decir esto, lo sé muy bien, y no estoy en contra de tener mascotas, pero creo que se ha cruzado la línea hoy en día en el tema este. Y ahí realmente se lo ve como muy heroico, parece ser, hacer causa por el cuidado extremo de las mascotas. Pero los mismos profesantes de la fe cristiana que aman tan profundamente a sus mascotas, y no es menor lo que estoy diciendo aquí, no aman de la misma manera a la iglesia de Cristo. No aman de la misma manera a la iglesia de Cristo. Ese no es el amor que está hablando Juan aquí acerca de aquellos que son verdaderamente salvados. Queridos hermanos, el amor que identifica a los salvados infunde un amor sin igual por la iglesia de Cristo, por los demás creyentes. Así que debemos nosotros, queridos hermanos, poner en duda la salvación de aquellos que profesan conocer a Cristo. Por eso Juan dice muchas veces en su carta, la primera, el que dice, porque está enfocada en los profesantes, los que profesan de labios conocer a Dios. Está enfocada allí la carta de Juan. Debemos poner en duda de aquellos que dicen conocer a Cristo, pero no desean estar con la iglesia, no aman. A eso se refiere a aborrecer al hermano. Porque a la luz de lo que Cristo enseñó, no solo querrá estar, sino también tendrá un amor particular hacia los creyentes. Un amor especial hacia los creyentes. ¿Qué clase de amor tendrá hacia los creyentes? Bueno, eso nos lleva a nosotros a nuestro segundo punto. ¿Cómo es ese amor que identifica a los salvados hacia sus hermanos? En segundo lugar, el amor que tiene el creyente hacia sus hermanos, hacia la iglesia de Cristo, es un amor como el de Cristo. Por eso dice allí, en el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Perdón, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Es un amor como el de Cristo. Ese es el amor que identifica al creyente que ama primeramente a sus hermanos, pero también, queridos hermanos, los ama como Cristo nos ha amado. Tiene un amor como el de Cristo. ¿Cómo es el amor de Cristo hacia sus hermanos? El contexto nos enseña a nosotros que, en primer lugar, es un amor sacrificial. Cristo establece con esa frase, un nuevo mandamiento os doy, en qué consiste justamente ese nuevo amor. El nuevo mandamiento que Cristo está planteando acá es esto. Hasta ahora se decía, especialmente en el contexto judío, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Cristo dice ahora, yo les digo algo nuevo. Ustedes deben amarse como yo los he amado. Algo superior, algo más. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, como yo me cuido a mí, de la manera que yo presto atención a mis cuidados personales, también presto cuidado a la vida de los demás. Pero Cristo va más allá y dice, este mandamiento es nuevo, no como a ti mismo, sino como yo he amado. Y en eso consiste el nuevo mandamiento. No amar a los demás en la misma medida que yo me cuido, sino más allá de lo que yo me cuido a mí mismo. Eso es mucho más. Y ese amor identifica solamente a aquellos que son salvados. ¿Cómo es ese amor? Amar a los creyentes. ¿Cómo es amar a los creyentes como Cristo los amó? Bueno, el amor de Cristo es un amor sacrificial. Cristo amó a los creyentes de manera sacrificial. Noten allí, vamos a leer el contexto, Juan capítulo 13. Es conocido, pero es importante que nosotros lo leamos una vez más. Juan capítulo 13.
Versículo 1 dice así de esta manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo: si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis todos, aunque no todos. Porque sabía quién la había de entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, se sentó a la mesa y dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Interesante, porque Cristo se pone a sí mismo, marca Él el ejemplo de lo que después va a decir en el nuevo mandamiento: como yo he amado. Y algunos de los discípulos quizá podrían: ¿pero cómo? Como hice recién. Así es el amor que identifica a los salvados. Ese es el amor. Es un amor sacrificial. Es un amor sacrificial. Porque vemos en esa ilustración que Cristo utilizó allí del lavamiento de los pies, que Él se humilló para lavarle los pies a los discípulos. Se sacó su manto, típico manto de los rabinos, se sacó el manto. Cristo tenía un manto que lo identificaba a Él como rabino. Cuando lo veían por las calles de las ciudades, de los pueblos en Israel, todos sabían que era un rabino porque llevaba un manto que identificaba justamente a los rabinos. Por eso se lo sacó, porque delante de los discípulos eso lo identificaba a Él como un maestro, el maestro y el Señor, y se lo sacó. Él se humilló delante de los discípulos. Tomó además la toalla juntamente con la fuente, el lebrillo, la palangana para lavarle los pies, que eran todos los elementos que identificaba al siervo de la casa, el que se llamaba el diácono, el servidor de la casa, el que hacía ese trabajo cuando llegaba uno a la casa y le lavaba los pies. Y Él asumió esa posición. Cristo se humilló al asumir la posición del siervo. Y esto no era algo que los rabinos en Israel solían hacer. Por eso me imagino la cara de los discípulos en ese momento. ¿Qué está haciendo el maestro? ¿Qué está haciendo el Señor? Él debería quedarse sentado allí. Nosotros, jodiéndose el uno al otro. Apurate, agarrá la palangana vos. Porque los maestros no hacían eso en Israel. Eran los discípulos que se ocupaban en verdad de seguir, si no había un siervo, hacer eso. Pero el maestro y el Señor se humilló en ese momento justamente para enseñarles lo que significa amar a los demás en la manera en que Cristo nos amó. Vosotros me llamáis maestro y decís bien porque lo soy. Yo, el maestro y el Señor, he lavado vuestros pies. Vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si yo me he sacrificado a mí mismo para lavarle los pies a ustedes, yo siendo el rabino, yo siendo el maestro, yo siendo el Señor, si yo hice eso, ustedes tienen que hacer eso los unos a los otros. Este es el amor que identifica a los salvados al amar, al mostrar esa salvación, amando a los creyentes. Cristo le estaba enseñando a los discípulos a sacrificar una cosa muy importante, y era su orgullo, era su propio orgullo. Queridos hermanos, asumir el papel de un servidor en la casa, especialmente para el maestro y señor, era muy humillante. Era muy humillante. Y para que alguien adopte esa posición significa que está sacrificando su propio orgullo. Su propio orgullo. Y sacrificar el orgullo significa morir a nosotros mismos, poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Este es el amor que identifica justamente a los salvados. Amando a los hermanos, a los creyentes, porque ahí está enfocado ese amor, de una manera sacrificial. ¿Sacrificando qué? Nuestro propio orgullo. Nuestro propio orgullo. Esta es la actitud justamente que Pablo exige en Filipenses 2, 3 al 8,
acerca de los creyentes y les dice así, lo van a recordar mientras lo menciono. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Está haciendo alusión Pablo a ese momento, cuando Cristo enseñó este nuevo mandamiento de amar a los demás de manera sacrificial, sacrificando nuestro propio orgullo, poniendo las necesidades de los demás como más importantes que las nuestras. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cómo es el amor que identifica al verdadero creyente, aquel que realmente tiene fe verdadera y ama a los hermanos de manera sacrificial, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros? Este es el amor, queridos hermanos, es el amor humilde. Es el amor humilde. Es el amor que viene de Cristo. Es el amor que da testimonio de una vida espiritual genuina. Porque los que tienen a Cristo pueden amar a los creyentes como Cristo los amó, sacrificándose por ellos. Pablo afirma que este tipo de amor es un amor particular. Por eso es propio de los creyentes. Es un amor particular. Porque él dice esto de Timoteo, en la misma carta a los Filipenses. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Estoy leyendo Filipenses 2, 19 al 21. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Y noten que explica justo en el siguiente versículo a qué se refiere eso. Interesarse por los demás de manera sincera. Dice así, porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo. Pero Timoteo no es así. Y lo veo como que es diferente a todos los demás. Por eso dice, este es un amor particular. Servir a los demás desinteresadamente es no estar pensando en mí primero, sino en los demás. Y este amor solamente lo tienen aquellos que han sido salvados por la fe en Cristo. Y eso es lo que está enseñando Cristo allí. Todos conocerán que ustedes son mis discípulos, que ustedes son creyentes, si aman como yo les he amado. ¿Cómo les he amado? Me he humillado delante de ustedes, me he sacrificado mi orgullo y he puesto la necesidad de ustedes como más importante que las mías. Ese es el resumen de lo que está diciendo aquí. Queridos hermanos, las personas aman de manera sacrificial un sinfín de cosas. Por eso no nos alarmemos si el pastor está diciendo desde el púlpito que hay que sacrificarse, hay que tener una actitud sacrificial por la iglesia, por los creyentes. No se alarmen. No es fanatismo. Las personas se sacrifican por amor incluso, por un sinfín de cosas. Se sacrifican a sí mismas por su familia, se sacrifican a sí mismos por sus carreras, se sacrifican por sus trabajos, se sacrifican por diferentes causas ideológicas y vemos muchos sacrificándose por la ecología, por la vida silvestre, por las ideologías políticas y por muchas otras tantas cosas, pero solo los que han sido salvados por la fe en Cristo se sacrifican por la iglesia. ¿Por qué? Porque son los únicos, los salvados, los que tienen amor por la iglesia de Cristo. El amor que Cristo mostró allí, queridos hermanos, a los discípulos en este momento, para decirles, ustedes deben amar como yo les he amado, no solamente es un amor sacrificial, sino también es un amor espiritual. Un amor espiritual. Y eso significa un amor nacido del Espíritu de Dios. Existe un amor terrenal, meramente humano, no celestial, que ama y se sacrifica pensando solamente en las necesidades terrenales y temporales de aquellos a quienes ama. Y en cierta manera, eso no está mal. Eso no está mal. Pero solo los que son de Cristo tienen un amor que se preocupa por el estado espiritual de los demás, que se preocupa por la vida espiritual de los demás, porque esto fue el acento de Cristo allí. Hay muchas cosas más que podemos encontrar en la Escritura acerca del amor de Cristo, cómo es, pero en este pasaje de Juan 13, Cristo acentúa que el amor hacia los demás es una preocupación por la vida espiritual de los demás. Y esto es lo que Cristo enseñó a través del lavamiento de los pies.
Dice que puso agua en un lebrillo, como leímos recién, lavó los pies de los discípulos. Y cuando Pedro le dijo que no me lavarás los pies. Señor, tú lo haces, cualquiera hubiéramos dicho lo mismo, ¿no? El Señor lavándonos los pies. Pero Cristo dijo algo muy importante contestándole a Pedro. Lo que Cristo le dijo es, lo que yo hago ahora, no lo entiendes ahora. Esto que hago no lo entiendes ahora. Lo entenderás después. Aunque no lo dice el texto, por lo que vamos a explicar ahora, me animo a decir que fue en el momento cuando Pedro tuvo que empezar a llamar a los discípulos que se habían ido cuando Cristo fue crucificado y restaurar la vida de los discípulos, porque eso fue el trabajo de Pedro, restaurar a los demás discípulos. Pero es más, me animo a decir que se refiere también a cuando Pedro fue pastor ya, apóstol y pastor, cuando tenía que atender la vida espiritual de las iglesias. Ahí iba a entender él lo que Cristo le estaba enseñando aquí. Por eso dice, no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Como diciendo, lo entenderás cuando vos te tengas que sacrificar por los demás. Mostrar amor hacia los demás. Porque vas a darte cuenta que el amor que viene de mí te lleva a una preocupación profunda por la vida espiritual de los demás. Noten lo que dice, versículo 9. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿A qué se está refiriendo Cristo allí con limpios estáis, y el que está limpio no necesita sino lavarse los pies? Y no estáis todos limpios. Había uno que no estaba limpio. Era Judas. Así que lo que se está refiriendo ahí Cristo de manera analógica es el hecho de la salvación. El que está todo limpio se refiere al que ha sido salvado. Entonces no necesita lavarse, se salva otra vez. Lo que necesita solamente es lavarse los pies. Ese andar en el día a día en este mundo hace que nos ensuciemos de alguna manera con el pecado. Por eso necesita lavarse los pies. Su salvación no se pierde. Por eso he dicho que no necesita, pero hay uno de ustedes que no está todo limpio. Ustedes están todos limpios, pero hay uno que no. Y ese es Judas, porque no era salvo. No era salvo. Por eso el lavamiento de los pies tiene una connotación espiritual aquí. No se refiere a cualquier servicio hacia los demás, sino a ayudar a los demás en su vida espiritual. Preocuparnos por los demás, cómo están en su relación con el Señor. Ese es el amor del que está hablando Cristo aquí acerca del que debe manifestar aquel que ha sido salvado por la fe. El acento está en que el amor de Cristo nos impulsa a lavarle los pies a los creyentes, a los demás creyentes. Nos impulsa a estar preocupados por la vida espiritual de los creyentes. Cómo está su corazón, su andar con el Señor. El amor, este amor de Cristo nos lleva aún más allá. Nos lleva a asumir una posición de humillación para tratar con el pecado del otro, en un acto de sincera preocupación, con un espíritu de humildad, un espíritu amable, ayudar al hermano a dejar su pecado. No son pocos los profesantes de la fe cristiana que se muestran preocupados por las necesidades materiales y temporales de los demás. Y que en cierto aspecto esto no está mal, pero cuando la preocupación, queridos hermanos, solamente es eso, las necesidades temporales y materiales, y no por su relación con el Señor, entonces aún no hemos entendido lo que significa amar como Dios ama a los demás, como Cristo amó. Algunos profesantes piensan que todo está bien y no hay problema alguno si se tienen suplidas las necesidades físicas, emocionales y temporales, aunque la persona esté lejos del Señor. Tal es el amor de los creyentes, tal es el amor del creyente verdadero hacia los demás, que nos enojamos, los entristecemos y no toleramos la permanencia del pecado en el otro. Pero nos alegramos de manera especial cuando están bien con el Señor. Escuchen lo que dice Juan en su tercera carta, hablando acerca de los creyentes que andaban bien con el Señor. Dice el anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, o sea, todo lo demás, que prosperes en todo lo demás está muy bien, no es que no queremos que prosperes en todo lo demás. Dice que prosperes en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Estoy preocupado por tu vida espiritual también. Y no tengo que decir qué es. Después, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad.
No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Dice, mi mayor gozo está en este. Si bien yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero mi mayor gozo está en esto, que andes en la verdad. Yo no tengo mayor gozo que este, saber que mis hijos andan en la verdad. Queridos hermanos, este es el amor de Cristo por los creyentes y este es el amor que identifica justamente a los verdaderos salvados. Tienen un amor que se preocupa por la vida espiritual del otro, de los creyentes, de cómo están ellos. A la luz de esta verdad, queridos hermanos, del amor que identifica al creyente, al que ha sido salvado, que es sacrificial, que es un amor que se preocupa por la vida espiritual de los demás, hagamos algunas reflexiones finales. Y pongamos un acento en el tema que venimos considerando nosotros, las características de una membresía bíblica. Porque hemos hablado del amor como una de las tres características que identifica a los verdaderos creyentes. Las otras dos son la perseverancia y la santidad. Al considerarlas juntas nos damos cuenta que ser miembro de una iglesia local, queridos hermanos, es una cuestión espiritual, no meramente formal. Ser miembro de una iglesia es una cuestión espiritual, no es una cuestión de un formalismo. Bueno, soy miembro, no soy miembro, da lo mismo. No, para el creyente no da lo mismo, porque es una cuestión espiritual, están incluidas en la membresía todas cuestiones espirituales que tienen que ver con la perseverancia, la santidad y el amor que identifica solamente a los salvados. Está relacionado directamente con cuestiones de la fe verdadera, la salvación y la buena salud espiritual. Cuando los miembros de una iglesia local llevan vidas que evidencian esas virtudes, dan testimonio, queridos hermanos, de lo importante que es ser miembro de una iglesia. Ser miembro de una iglesia. Por eso es muy importante que a la hora de incorporar personas a la membresía de nuestra iglesia nos aseguremos que son salvos. Eso fue lo que hablamos en un momento. Que nos aseguremos que son salvos, porque ese es el requisito esencial para que alguien sea miembro de una iglesia. ¿Cómo sabemos que alguien es salvo? Bueno, porque repite de memoria algunas verdades doctrinales, porque asiente todo lo que se le propone, sabemos que es salvo. Se lleva una vida que da testimonio de la perseverancia, de la santidad y del amor que son propios de los salvados. Así que yo sé, queridos hermanos, que ser miembro de una iglesia ha perdido importancia. Para gran parte de la cristiandad, ser miembro de una iglesia ha perdido importancia. Incluso para muchos creyentes piensan que no hay ningún problema en sus vidas espirituales si no se comprometen con una iglesia. Yo soy creyente pero sin compromiso con la iglesia. Yo no quiero eso. Piensan eso, piensan de esa manera, que sus vidas espirituales están bien, cuando en realidad a la luz de todo lo que hemos visto, pone en tela de juicio su salvación. Pone en tela de juicio su salvación. Sé que esto debe ser, y sé que esto, queridos hermanos, se debe a un gran desconocimiento del Evangelio bíblico y del funcionamiento de una iglesia. Por eso es que esto estamos enseñando ahora, para dejar en claro qué está implicado en ser miembro de una iglesia. Va más allá que simplemente que me anoten en el libro de actas, soy miembro. Tiene que ver con la fe, tiene que ver con que soy salvo, tiene que ver realmente con mi salud espiritual. Sirvan estas verdades, queridos hermanos, para tener fundamentos bíblicos, para formar de la iglesia de Lavallol una iglesia bíblica. Yo estoy convencido, queridos hermanos, estoy hablando fuera de las notas ya, estoy convencido que incluso en nuestra membresía, en nuestra propia membresía, puede haber personas no creyentes. Porque esto ha sido un problema, al hecho de no formar membresías bíblicas. Formar membresías sencillamente porque la gente quiere sentirse parte de algo. Pero sirva todo esto para ayudarnos a hacer una membresía bíblica que está compuesta por personas salvadas por la fe. ¿Cómo lo sabemos? Porque estas tres virtudes, la perseverancia, la santidad y el amor semejante al de Cristo, igual al de Cristo, se ven en sus vidas. Si eres creyente, darás testimonio en tu vida de estas tres cosas. Vuelvo a repetir algo que ya dijimos en mensajes anteriores. No soy miembro para ser salvo. Soy miembro porque soy salvo. Porque ya formo parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la evidencia de que ya formo parte de ese cuerpo invisible? Que mi vida muestra esa perseverancia,
esa santidad y ese amor enfocado en los creyentes. Ese amor enfocado en los creyentes. Esto es quizá una de las más claras evidencias de la salvación. El creyente quiere estar con creyentes. Ama estar con creyentes. Y esto más aún, hermanos. Se sacrifica de los suyos por los creyentes. Siempre me viene a la mente en esto, termino con esto. Se fue el sol, Se fue el sol. Termino con esto. El apóstol Pablo escribía a la iglesia en Corinto, una iglesia que lo criticaba, pero hasta lo más horrible criticó al apóstol Pablo. Pablo fundó la iglesia en Corinto y amaba a esa iglesia, aunque esa iglesia no lo amaba a él. Y ustedes pueden leer la segunda carta a los Corintios y darse cuenta que incluso preferían a otros que habían llegado, que eran falsos maestros, y a ellos les daban todo, porque Pablo dice, vienen acá ellos y los despojan a ustedes de todo. Y Pablo dice, yo de buena gana, dice, gastaré lo mío por amor a ustedes, porque Pablo no recibió ofrenda de la iglesia en Corinto, pero lo servía igual. Gastaré lo mío, yo voy a poner de mí para servirles a ustedes. Y dice, pero no solo eso, me gastaré a mí mismo por amor a ustedes. Eso es el amor de Cristo, queridos hermanos, manifestado a la iglesia del Señor. No solo a mí, no solo lo mío, sino me gastaré a mí mismo por amor a la iglesia de Cristo. Eso es fe en su expresión más profunda. Gastar no solo lo nuestro, sino gastarnos a nosotros mismos por amor a la iglesia de Cristo. Yo no tengo duda que lo que ha pasado es una providencia del Señor, el que Dios ha dicho alto a la iglesia de Cristo 7 meses, para que nosotros reflexionemos qué clase de iglesia estamos formando y qué clase de vida cristiana estamos llevando. Sirvan estas verdades que aún no han terminado para poder llevarnos a nosotros a saber qué clase de iglesia queremos ser y debemos ser. Señor bendiga su palabra. Vamos a cantar uno más, ¿sí? Para terminar. Ahí está, bueno, capaz. Ahí está, Vero porque está con... Ahí está. Está imposibilitado, si quiere ahora para tocar. Está acá en los Salmos, ya le digo. Número 30. Número 30. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor, del pozo de desesperación, Él me hizo sacar, puso mis pies sobre y enderezó mis pasos, puso un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. El hacer tu voluntad, Dios mío, a mí me agradó. El hacer tu voluntad, Dios mío, a mí